Como ya miramos, hermanos, estamos siguiendo el libro de Colosenses. Hoy vamos a leer del versículo 12 al versículo 13. La última vez miramos que el apóstol Pablo les dice a los creyentes de Colosas que la obra gloriosa de la cruz de Cristo ya ha quitado su vieja naturaleza y que Jesús ha despojado de ese viejo hombre y los ha revestido del nuevo, como lo dice Colosenses 3:9. No mintáis los unos de los otros, sino habiéndoos despojado del hombre con sus hechos. Pablo está diciendo algo que ya pasó, algo que sucede en el momento de la salvación. Cuando el Señor nos salva en ese momento, hermanos, el Señor quita de nosotros nuestra vieja naturaleza, nos despoja de ese cuerpo, de esa humanidad pecadora, hermanos, y nos da un nuevo ropaje, nos viste con una nueva naturaleza. Todo aquel, hermanos, que se ha arrepentido, que ha puesto ya, depositado su confianza en el Señor, en el momento de su salvación, el Señor despoja de esa naturaleza pecadora y Él nos viste con una nueva naturaleza, como lo dice el versículo 10 del capítulo 3, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mientras que en el versículo 9 dice Pablo que ya han sido despojados de esa vieja naturaleza, en el versículo 10 Pablo dice que ahora han sido vestidos de esta nueva naturaleza, como la nueva versión, la Nueva Biblia de las Américas lo dice, y se han vestido del nuevo hombre. Toda aquella persona que ha depositado su fe en Jesús tiene una nueva naturaleza. No se dice se van a vestir, dice que ya se han vestido, y como resultado de la obra grandiosa de la cruz, ya somos legalmente vestidos con nuestra nueva naturaleza. Por decir, capítulo 2, versículo 10 dice Pablo, y vosotros estáis completos en Él. Estamos completos en Él. El Señor los ve completos porque ve la perfección de Cristo en cada uno de aquellos que han nacido de nuevo, hermanos. Y esto es glorioso. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a analizar nuestras vidas, hermanos, nosotros somos imperfectos. Pecamos de mente, de lengua, de acción, pero pecamos. Pero más sin embargo, en la gracia de Dios y con esta nueva vestimenta que el Señor, hermanos, nos ha puesto, el Señor nos ve perfectos, nos declara justos delante del Padre, hermanos. Y esto es grandioso, hermanos. Pero esto es únicamente para aquellos que han depositado su fe en aquel Salvador, hermanos. Ahora, en los versículos siguientes, hermanos, vamos a ver el contraste de haber vivido un tiempo pasado. Por decir el versículo 5, dice Pablo, pero también dejar ustedes esto: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, dice el 8. Pero también dejar ustedes esto: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Eso era lo que antes practicábamos. Pero dice Pablo, se exhorta, habiendo despojado. O sea, el Señor hizo la obra, los despojó de todo este tipo de cosas que antes, dice Pablo, los colosenses ustedes practicaban, y sin duda algunos de nosotros también. Ahora, en los versículos siguientes vamos a ver el contraste de haber vivido ese tipo de vida al que ahora el apóstol Pablo exhorta con esta nueva naturaleza de todo aquel que es hijos de Dios. Entremos al texto, hermanos, versículo 12. Vestíos pues, esa frase, hermanos. Pablo, después de recordarles que la obra gloriosa de Cristo hizo en ellos, ahora exhorta a que se vistan de una manera práctica de vivir. Recuerdan, hermanos, tenemos que conectar esto bien para poder entender. Él ya nos vistió con esta nueva naturaleza. Pero aún como estamos en este cuerpo, hermanos, de pecado, tenemos que vestirnos ahora de manera práctica en las cosas que agradan al Señor, hermanos. Y lo vamos a estar mirando poco a poco. Recordemos que todas estas virtudes que vamos a ver a continuación no eran parte de nuestra manera de vivir. Y nosotros jamás hubiéramos podido vivirlas, ya que estábamos nosotros muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, como dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y nuestros pecados. Cada uno de nosotros, hermanos, jamás hubiéramos podido vivir estas virtudes que vamos a mirar acá nosotros, porque estábamos muertos. Efesios 2:13, en los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza
hijos de ira, lo mismo que los demás. Por esta razón Pablo exhorta a los creyentes de Colosas que pongan por práctica lo que son ahora en su nueva naturaleza. La Nueva Versión Internacional dice así el versículo 12: por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse, pongan por práctica todas estas cosas. Pablo, hermano, les da tres grandiosas verdades de la posición que ellos y nosotros tenemos en Cristo. Número 1, son escogidos por Dios. Número 2, ellos ya son santos. Y número 3, ellos son amados. Y vamos a mirar estas tres cosas rápidamente, hermanos, estas tres estados que tenemos nosotros con Cristo, hermanos. Pablo les dice de esta verdad que está a lo largo de todas las Escrituras. Dice, ustedes han sido escogidos por Dios. Pablo les dice, ustedes son cristianos, pero no fue a base de su decisión. Ustedes nacieron de nuevo, pero no fue porque ustedes quisieron. O sea, una persona no se hace cristiana por decisión propia. Pablo les dice a los Romanos, en Romanos capítulo 3, 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno, dice el apóstol Pablo, que diga, Señor, yo te busco. Si tú eres creyente, hermano, no fue porque tú tomaste una decisión, como el evangelio que se está dando ahorita en el mundo. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Levante su mano y venga y haga esta oración, y con esa oración ya es salvo. Le está dando al hombre, hermanos, la autoridad de decidir si es salvo o si quiere ser salvo o no. Dice Pablo que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Y si somos salvos es por la gracia de Dios, porque Él, hermanos, me escogió y te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Esto es grandioso, hermano. Porque si tú perteneces al cuerpo de Cristo, no es porque tú hayas decidido pertenecer al cuerpo de Cristo. Es porque Dios, hermano, te trasladó y te incorporó al cuerpo de Cristo, hermano. Hermano, esto es grandioso. Esto es hermoso verdaderamente, hermanos. Los creyentes entonces son creyentes porque han sido escogidos por Dios. Antes éramos hijos de ira, mas ahora, hermanos, somos escogidos por Dios. Sin duda el salmista lo sabía, Salmo 65:4, bienaventurado al que tú escogieres y atrajeres a ti. ¿Para qué? Para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Sin duda el salmista David, bienaventurado. Esta palabra bienaventurado es 3 veces feliz. El creyente, hermanos, tiene gozo, tiene alegría en su corazón, es feliz en su corazón porque ha sido escogido por Dios. Y dice, al que tú atrajeres a ti. El Señor, hermanos, tuvo que traernos a Él, porque nosotros por voluntad propia, una vez más les digo, jamás hubiéramos ido a Él. Jamás. Dios en su misericordia te escogió a ti y me escogió a mí. Y el salmista lo sabía, bienaventurado al que tú escogieres y lo atrajeres a ti. ¿Con qué propósito? Para que habite en tus atrios, en tu presencia, Señor. Como estamos hoy delante de esa presencia de ese Dios 3 veces santo, hermano. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pablo dice, Dios los ha escogido desde antes de todo lo que se ve ahora, el mar, el cielo, el firmamento, la tierra. Antes de que todo esto existiera, dice Pablo, el Señor ya los había escogido. Bonito esto, hermano. Él nos había escogido. Dice Pablo a los tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Ves, hermano? Tú estás aquí, tú eres creyente, no por decisión propia, sino porque al Señor le plació darte vida y darme vida cuando yo estaba muerto y cuando tú estabas muertos en tus delitos y en tus pecados. Estás aquí porque el Señor así lo dispuso desde antes de que todo esto existiera.
hermanos, es grandioso. Dios entonces, hermanos, escogió lo más vil y lo más menospreciado, a la escoria de este mundo. En otras palabras, Dios me escogió a mí, hermano. ¿Qué miró Dios bueno en mí? ¿Qué miró? ¿Algo tenías tú bueno? Para que Dios dijera, voy a escoger a Saúl, porque veo que es un poquito mejor que los demás. Al contrario, hermanos. Lo más vil, lo más menospreciado era yo. Y por la gracia de Dios, Él decide sacarme e incorporarme en el cuerpo de Cristo, su iglesia. Así también como contigo, hermano. Pablo dice, a pesar de que ustedes nacieron en pecado, como el salmista lo dice, en pecado me concibió mi madre. El Señor, hermanos, nos ha escogido. Gracias a la elección de Dios, los creyentes somos santos y amados. Santo significa separado o apartado. Dios escogió a los creyentes de entre todos los seres humanos y los atrajo a Él. Somos entonces diferentes del mundo, hermano. Cuando los creyentes no actuamos de forma diferente al mundo, entonces corrompemos el propósito del llamado de Dios. Cuando el creyente, aquel que ha sido, hermanos, incorporado al cuerpo de Cristo, no vive, hermanos, diferente a como vivían antes o diferente al mundo, hermanos, ir en contra del mundo, entonces, hermanos, estamos corrompiendo el propósito del llamado de Dios. Porque el propósito es ser santo, apartado, separado. Ahora, con esto no estoy diciendo que un creyente no puede pecar. Sí, hermano, podemos pecar. Pero tu patrón de vida ya no va a ser el mismo. Si tú andas en pecado como creyente, sin duda no habrá paz en tu corazón. Decía el salmista David, después de haber pecado con Betsabé, mientras cayese, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El creyente verdadero no tiene que estar, hermano, postrado en el pecado, hermano. Tiene que arrepentirse, porque si no corrompemos el propósito divino de Dios. Y tú tienes una responsabilidad grande, hermano, para con Dios, para tu iglesia, para tu familia y para tus amigos. Tú eres la luz del mundo. Vive como la luz del mundo. Tú eres la sal de la tierra. Vive entonces con el propósito divino en el cual el Señor nos ha llamado. Lo significativo, hermanos, de estas tres frases: escogidos de Dios, santos y amados, pertenecían en su origen al pueblo judío, hermanos, al pueblo de Dios, la nación consagrada a los amados de Dios. Pablo, el hebreo de Hebreos, toma estas tres palabras preciosas que habían sido posesión exclusiva del pueblo de Israel y ahora las aplica, hermanos, a los gentiles, a ti y a mí. Esas tres palabras eran exclusivas, hermanos, para el pueblo de Israel. Recuerdan, los judíos, hermanos, se sentían los superiores a todo mundo, hermanos, pero el hebreo de Hebreos, Pablo, hermanos, las aplica ahora al pueblo gentil, al pueblo judío. Pablo dice, ustedes son santos. ¿Recuerdan lo que Pablo dijo anteriormente, Colosenses 1:21? 1:22, y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, dice, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eso es así como nos mira el Señor exactamente en este momento, hermano. Te mira santo, sin mancha, irreprensible delante de Dios, porque tú eres escogido por Dios. Y si nosotros no vivimos de tal manera, corrompemos, hermano, el propósito de Dios, y tenemos que estar a cuenta con Dios. Doblar rodilla, voltear al cielo y decirle, Señor, te he fallado. Te he fallado porque el Señor nos ha escogido, hermanos, para ser un pueblo santo. Dice Pablo, ustedes ya son santos, ya han sido despojados de su vieja naturaleza, ya han sido vestidos de esta nueva naturaleza, ya son santos. Dice, y amados. Para poder hacer esta obra tan grandiosa de la redención, tuvo que haber un motivo muy grande, hermanos, de amor hacia el creyente. Sin duda, hermanos, el ser humano dice amar, pero el amor que muestra el ser humano es a medias. Muchas veces amamos a las personas porque nos caen bien, o personas de las cuales nosotros podamos recibir algo, porque nos agradan, o algo que nos puedan ofrecer.
Pero más sin embargo Dios nos amó, hermanos, cuando únicamente nosotros teníamos nuestro pecado delante de Él. No teníamos ninguna otra cosa, hermanos, solo nuestro pecado delante de Él. Y en amor, dice Efesios 1:5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, hermanos. Somos santos, el Señor nos ha amado y, hermanos, tuvo que haber un amor muy grande para podernos escoger. Y Pablo le dice a los hermanos de Efesios 1:5, Él nos escogió en amor, habiéndonos predestinado desde antes, hermano, para ser adoptados hijos suyos. Tú eres adoptado hijo de Dios, hermano. ¿Recuerdan cuando Jesús tuvo la plática con los judíos? Ustedes son hijos del diablo, le dijo el Señor. Eso éramos antes, hermano. Pero el Señor en su misericordia, mi hermano, te ha escogido para ser santo delante de nuestro Señor. Pablo dice, ustedes han sido escogidos, ustedes ya son santos, están apartados, ustedes son muy amados. Pablo le recordó a los colosenses que quiénes eran ellos, porque la apreciación de quién es uno afecta a cómo nos comportamos. Dios ha seleccionado especialmente a los creyentes, los ha separado y los ha hecho objetos de su amor, hermanos. Entonces, en vista de estos privilegios, Pablo exhorta a los hermanos de Colosas que se vistan de una manera práctica como escogidos y como santos y como amados de Dios, rescatados del mundo con esta nueva naturaleza, a que nos vistamos en práctica, hermanos, estas virtudes que vamos a mirar a continuación. La primera de ellas es de entrañable misericordia. Se refiere literalmente a las partes internas del cuerpo, hermanos, del cuerpo humano, corazón, pulmón, hígado, riñones, etc. Se utilizaba a menudo en el Nuevo Testamento para hablar en un sentido figurado del lugar en el cual residen las emociones. ¿Recuerdan cuando José tuvo el encuentro con su hermano allá en Egipto, hermanos? Génesis 43:30 dice, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y ahí lloró. Entonces Pablo dice de entrañable misericordia, emociones que están aquí en nuestro cuerpo, hermano, como José al mirar a sus hermanos, su hermano Benjamín. Cuando lo miró, dice que su cuerpo, sus entrañas se estremecieron, se conmovieron. El creyente, hermanos, tiene que ser así, hermanos, de una entrañable ¿qué? Misericordia, como dice lo que sigue ahí. Significa piedad, simpatía o compasión. En otras palabras, vístanse de una compasión profunda hacia otras personas, hermano, hacia el mismo cuerpo de Cristo, hacia tus pastores, hacia personas que no conocen el Evangelio, porque al igual que tú, al igual que yo, estaban perdidos, hermanos. Mateo 9:35, recuerdan lo que dice Jesús. Recorría a Jesús todas las ciudades y aldeas, 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Nuestro Señor compasivo. ¿Qué tan compasivo eres tú, hermano, con las personas de afuera? A veces optamos, hermano, las características de los judíos. Porque yo ya soy cristiano, soy en el círculo cristiano, miramos a las personas de fuera, somos indiferentes hacia ellas. Tenemos nuestro gran ejemplo. El Señor dice que Él era un Dios compasivo y lo sigue haciendo. El creyente debe poner por práctica la misericordia. Debemos ser misericordiosos, amados hermanos, unos con otros. Otra virtud es benignidad. Está muy relacionada con la misericordia. Se refiere a la gracia que penetra todo el ser de una persona y que suaviza toda dureza. Recuerdan las palabras de Jesús, capítulo 6, 35. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y como le decíamos al principio, hermanos, a veces es fácil amar a las personas que nos agradan, pero el Señor dice que Él era benigno con los ingratos. Él no dice buenos, ¿verdad? Dice ingratos y luego dice malos. Nosotros a veces somos benignos con los buenos.
Pero el versículo, hermanos, 36 es la clave. Sed pues misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. El estándar más alto que hay. Ahí no puso, sean misericordiosos como Juan el Bautista, sean misericordiosos como Pablo, sean misericordiosos como Pedro. Dice, sean misericordiosos como vuestro Padre. El estándar más alto. El creyente tiene que poner por obra. Se debe de ser benigno, misericordioso, no solo con aquellos que son buenos con nosotros, hermanos. Jesús tenemos un gran ejemplo a seguir. Esta es las nuevas virtudes de nuestra nueva vestimenta que tenemos en Cristo. Humildad. Generalmente la humildad no tiene una opinión demasiado alta de sí misma. Cuando cada miembro de la iglesia estima a los demás como superiores al mismo, sin duda se forma una hermandad más sincera y de amor los unos con los otros. ¿Recuerdan la carta de Pablo a los Filipenses? Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno a lo de los demás como superiores a él mismo. Ahora, hermanos, esta humildad es progresiva. Pablo dice, vístanse de esta humildad en su manera práctica de vivir. No busques el bien tuyo, busca el bien el de los demás, estimando a cada uno como superiores a uno mismo. Oh, hermano, qué difícil es eso, porque la naturaleza humana siempre quiere sobresalir, siempre quiere sobresaltar hacia los demás. Mírenme a mí. Y Pablo dice, no, ustedes por abajo de ellos, sean la alfombra de ellos, con humildad. ¿Nos estamos vistiendo, hermanos? ¿Estamos practicando nuestra nueva vestimenta que tenemos en Cristo, hermano? Mateo 11:29, Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, una vez más, el más alto estándar, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. ¿Son mis seguidores? ¿Están cargando su cruz y me siguen? Es parte de cargar su cruz. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. El nuevo creyente, hermanos, tiene que caracterizarse por humildad en su corazón. El mundo quiere ser visto por todos, que todos le reconozcan, que todos hablen bonito de uno. El creyente deja hablar bonito de los demás en el cuerpo de Cristo. Oh, mi hermano. Sí, estamos entendiendo, hermano. La humildad en el corazón. Otra virtud es mansedumbre. La mansedumbre mencionada a continuación definitivamente no es una debilidad o cobardía, característica de las personas que esta lista ceden a cualquier problema. Es más bien el ser sumiso al ser provocado, la determinación de sufrir el daño antes que hacer. Esa mansedumbre solo viene por los frutos del Espíritu Santo. Ustedes recuerden, es un fruto notable del Espíritu. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Incluso, hermano, la mansedumbre es el elemento perfecto cuando un hermano es sorprendido en una falta y ocupa ser reprendido, hermanos. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Reprender con mansedumbre, hermanos. Incluso la palabra del Señor nos dice que Moisés, hermano, Números 12:3, y aquel varón Moisés era más manso que todos los que había sobre la tierra en ese tiempo.
Oh, hermanos, qué glorioso que tengamos, hermanos, un registro de Moisés, que la palabra del Señor diga y lo catalogue como el hombre más manso de la tierra de ese tiempo, hermanos. Qué hermoso que nuestros hijos, nuestros nietos hablaran de nosotros y Saúl fue el hombre más humilde de aquel tiempo, fue el hombre más manso de aquel tiempo, fue el hombre más benigno de aquel tiempo. Sería bonito, hermanos, pero una vez más te digo, tenemos que estar luchando constantemente. Y no estoy diciendo esto para buscar que digan, ay, recuerden aquel hermano, sí me estoy entendiendo. Lo que le estoy diciendo es, hermanos, que qué bonito sería que nosotros pusiéramos más por práctica estas virtudes que el Señor nos demanda con esta nueva vestimenta, porque somos santos y amados delante del Señor. Otra virtud es paciencia. Un creyente con paciencia tiende a no enojarse tan fácilmente como otras personas. Dice William Barclay, dice, es el espíritu que nunca pierde la paciencia contra su prójimo. Es el espíritu que nunca pierde la paciencia contra su prójimo. La paciencia fue también una cualidad del carácter de Jesucristo. Si no fuera por la paciencia del Padre, nadie, hermanos, hubiera alcanzado salvación. Segunda de Pedro 3:15. Y tener por entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Tenemos que ser pacientes, hermanos. La paciencia es el espíritu que nunca pierde el piso sobre su prójimo. ¿Qué tan pacientes somos, hermanos, en el trabajo, en el carro? Cuando vas deprisa y ya se cambió el semáforo, o cuando alguien se mete, más aquí en Tijuana, cuando alguien se te mete. ¿Qué tan paciente eres, hermano? ¿Pones por práctica? Dios mío, ayúdame. Volvamos al texto, versículo 13. Soportándonos unos a otros con paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Esta frase, soportándoos unos a otros, quiere decir resistir, perdurar, a pesar de la persecución, de las amenazas, de los agravios. Pablo exhorta a los colosenses a ser indulgentes unos para con otros en amor, Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El creyente, hermano, que ha sido revestido de este nuevo ropaje, siempre estará dispuesto a soportar a los hermanos, aún aquellos que son más débiles en la fe. Dice Pablo en Romanos 15, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, hermano. El soporte, la paciencia, porque sin duda, como se dice por ahí, hermanos, cada cabeza es un mundo y todos tenemos pensamientos diferentes, pero, hermanos, cuando por medio del Espíritu Santo el Señor nos une a un solo cuerpo, hermanos, tenemos que soportarnos unos con otros. Tu esposa, ¿qué tanto te soporta tu esposa o tú a tu esposo? ¿Qué tanto soportas a tu hijo o al revés? Tenemos que poner en práctica, hermanos, estas virtudes de esta nueva naturaleza, hermanos, que tenemos. Dice la siguiente frase, y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Hermanos, uno de los problemas que más ha quebrantado las relaciones entre la humanidad es la falta de perdón. El ser humano perdona de labios para afuera. El ser humano perdona pero no olvida. Te perdono, pero en tu corazón está diciendo, me las vas a pagar. El ser humano perdona pero no olvida. Guarda la ofensa para después, en cualquier oportunidad, poder sacarla y poder vengarse. Esa es la naturaleza del mundo. Incluso pasa en las familias. Quizás alguien de tu familia hace un mes te ofendió y aún no le perdonas. Pero hay personas que han sido ofendidas durante 15 o 20 años
y aún no hay perdón para esa persona que nos ofendió en ese tiempo. Y cuando no hay perdón en nuestras vidas, hermano, no hay paz en tu corazón. Y Pablo nuevamente pone el estándar muy alto y dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿De qué manera? Bueno, Colosenses 2:13, ya vosotros estando muertos y en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos nuestros pecados, verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola a la cruz. Ese es el estándar de la manera que Cristo os perdonó. Dice John MacArthur, la única manera en que el creyente se parece más a Cristo es cuando perdona. No hay más, hermano. La manera en que el creyente se parece más a Cristo es cuando perdona. Tenemos que vestirnos de perdón continuo hacia aquellas personas, hermanos, que nos ofenden, porque sin duda lo hay. No dejes, hermano, que el resentimiento crezca en tu corazón. Tenemos que perdonar. No hay nada que nos haga más parecidos a nuestro Señor Jesucristo que cuando perdonamos de corazón, no de labios únicamente, y nunca más nos acordaremos de esas ofensas. ¿Se acuerdan Isaías 43:25? Yo soy el que borró tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El Señor ya no se acuerda de nuestros pecados, hermanos. Por eso Pablo pone un estándar muy alto de la manera que Cristo nos perdonó. Tenemos que perdonar también nosotros. Olvidarnos de lo que nos hicieron. No dejes, hermano, que raíz de amargura en tu corazón por falta de perdón crezca. Te va a quitar el gozo. No vas a ser un creyente gozoso porque hay una mancha en el corazón que solamente el Señor lo mira. Necesitamos limpiarnos, ir al Señor. Señor, perdóname. Perdóname, hermanos. Dios es bueno, hermanos. ¿Cómo estamos con esa vestimenta? Cuando Jesús estaba siendo crucificado, Él pidió a su Padre por sus transgresores y le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esteban seguía el ejemplo de Jesús cuando al ser lapidado por sus adversarios, él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Jesús rogaba al Padre por perdón por sus transgresores. Esteban oraba al Padre otorgando el perdón a aquellos que lo estaban apedreando. ¿Qué haces tú, amado hermano, cuando alguien te ofende? En consecuencia, cuando un creyente manifiesta esas virtudes en su relación con su prójimo, podemos decir, se ha vestido de Cristo. Volvamos al texto, versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto más importante de la vida del creyente. Es como el pegamento que hace posible la unidad de la iglesia. Los creyentes nunca disfrutaremos de la comunión fraternal mediante la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, así como el perdonarnos unos a otros y el soportarnos mutuamente unos a otros, a menos, hermanos, que haya amor. Porque el amor es lo primordial, hermano, en todas estas virtudes. Y sobre todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, las que ya miramos, las virtudes que ya miramos, sobre estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El apóstol Juan dice, capítulo 13:34, y un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, verso 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No es que si caminas sobre el mar, no es que levantes muertos. En esto van a conocer que son mis discípulos, en que ustedes mismos se amen unos a otros.
El amor es el vínculo perfecto, hermano. ¿Qué tanto amas a tu hermano? No somos una iglesia perfecta, no hay iglesia perfecta, hermano. Pero no dejes que la falta de perdón, una vez más, hermano, haga un árbol en tu corazón. Arráncalo de raíz. No permitas eso. La mayor característica del creyente, entonces, hermanos, es el amor mostrado a otro creyente y aún a los que no son creyentes, porque esto es un testimonio, hermanos, para los inconversos. Los inconversos. El mundo odia, el creyente no. Vistámonos de ese amor perfecto. Dice Pablo, Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Volvamos al texto, hermanos, verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pablo le dice a los hermanos de Colosas que la paz de Dios tienen que gobernar en sus corazones. Deben dejar que la paz de Dios regule todas las cosas. Si la paz de Dios no está gobernando en el corazón de los creyentes, es muy difícil entonces poner por práctica todas estas virtudes, hermanos. La paz de Dios, hermanos, puede entenderse de dos maneras. Una es, hermanos, que cuando el Señor te ha revestido de esa nueva naturaleza, la ira de Dios ha sido quitada de ti. Como lo dice Romanos, hermanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al vestirnos Él con esta nueva naturaleza, la ira de Dios es quitada. Ahora tienes tu paz para con Dios. Pero en las cosas que estamos mirando aquí, hermanos, en estas cosas prácticas, hermanos, nosotros tenemos que buscar siempre la paz uno con el otro cuando la paz gobierna en nuestro corazón, hermano. Dice Matthew Henry, refiriéndose a la paz de Dios, permite que la paz de Dios rija tu corazón, que permanezca y gobierne, así como un árbitro que intervenga las diferencias entre ustedes. La paz, hermano, es un árbitro, es alguien que va a estar ahí, que va a frenar todas las diferencias que pueda haber entre los creyentes. Dice William Barclay, permitamos que la paz de Dios sea la que decida sobre las cosas dentro de nuestro corazón. El punto es que el creyente debe dejar a un lado todas las diferencias, circunstancias y desear que Cristo las maneje a través de la regla de la paz. La razón por la que los creyentes deben permitir la paz de Dios en sus corazones es porque fuisteis llamados en un solo cuerpo. Los creyentes deben actuar como uno solo, deben vivir y comportarse como un solo cuerpo, como Colosenses 1:18, eres la cabeza del cuerpo que es la iglesia y cada uno de nosotros formamos el cuerpo, hermanos. Por último dice Pablo, y sed agradecidos. Vamos a mirar rápidamente 7 cosas rápidamente, hermanos, por el cual ser agradecidos como cuerpo de Cristo. Número 1, que Dios nos haya escogido para salvación. Recuerda, el apóstol Pablo está exhortando a los hermanos de Colosas, sean agradecidos. Que Dios nos haya escogidos para salvación. Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos nuestros pecados. Número 2, nos hizo aptos para participar de la herencia con los santos. Colosenses 1:12, gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en cruz. Número 3, que Dios nos haya trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Número 4, que Dios nos haya redimido y nos otorgara el perdón de pecados, Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Número 5, que Cristo con su obra redentora nos presentara al Padre santos, Colosenses 1:22, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Número 6, que Jesús en la obra gloriosa de la cruz haya quitado de nosotros el acta
que nos acusaba delante del Padre, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Número 7, que nos haya quitado el ropaje del pecado y nos haya dado un ropaje nuevo, Colosenses 3:10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermanos, dice el apóstol Pablo, sed agradecidos. ¿Por qué ser agradecidos? Hermanos, y sin duda la palabra de Dios es una lista larga, hermanos, que nos dice por cuál ser agradecidos para con nuestro Señor. ¿Cómo no ser agradecidos, hermanos, por todo lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo por nosotros? El ser agradecido es un mandato de Pablo, 1 Tesalonicenses 5:18, dar gracias a Dios. ¿En qué? En todo. Seamos agradecidos. Tú no eres cristiano porque tú decidiste ser cristiano. Tú perteneces al cuerpo de Cristo porque Dios te escogió para que pertenecieras al cuerpo de Cristo, hermanos. Entonces, amados hermanos, Dios nos ha despojado de esta vieja naturaleza en la obra de la cruz. Fuimos nosotros salvos. Por lo tanto, hacemos morir los pecados de la carne, como lo miramos del versículo 3 del 5 en adelante. Y también nos vestimos de este nuevo hombre y así poner por práctica todas estas virtudes, las cuales Pablo exhorta a los hermanos de Colosas, pero que también es una exhortación para la iglesia de nosotros. Vistámonos pues como escogidos del Señor. Vivamos como el Señor nos demanda, hermanos, y seamos esa luz para el mundo. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hermosa mañana, Señor. Primeramente, Padre, por habernos rescatado, Señor, de esas tinieblas donde pertenecíamos. En tu gracia y en tu amor nos has trasladado, Señor, al reino de tu amado Hijo. ¿Cómo no ser agradecido, Señor? Gracias, Padre, por haberme escogido antes de la fundación del mundo, como con mis amados hermanos también. Ayúdanos, Padre, entonces a poner por práctica estas virtudes de nuestra nueva naturaleza, Señor. Ayúdenos, Padre, y que tú sigas trabajando en nosotros día a día. Oramos. Amén.